Muy buenas y bienvenidos a Prohibido Callarse. En solamente unos minutos vamos a tener un tremendo programa para ustedes. Vamos a estar analizando la situación de Venezuela. Hoy hay noticias que llegan de Venezuela realmente preocupantes, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Y también vamos a estarle dando a seguimiento a una polémica tremenda que en estos momentos se está desarrollando alrededor del gobernador y que tiene que ver con los hispanos y específicamente con un cubano americano muy importante. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Hoy voy a hacer algo que en mi larga carrera periodística nunca antes he hecho. Compartir con ustedes, mis televidentes, una confidencia. Como periodista y en esta ocasión como caballero debería guardar silencio, mucho más cuando estoy seguro que la fuente de mi información desaprobaría rotundamente que revelara lo que a continuación voy a compartir con ustedes. Es más, estoy seguro de que si se entera, y puede que se entere, puede haber retribución y que esta será muy dolorosa. La protagonista de la historia, mi nieta. Su edad, 5 años y 5 meses. Lo de los meses es importante en esta etapa de la vida de uno. Ella, después que cumplió los 5 años, siempre me recuerda que ya casi tiene 6 años, o sea que ya es grande. La historia comenzó el sábado por la mañana, este sábado pasado, exactamente cuando nos preparábamos para una peligrosa expedición donde a riesgo de nuestras vidas cazaríamos leones, tigres y un gigantesco dragón de esos que echan fuego hasta por las orejas. El lugar de dicha cacería, el parque que queda frente a nuestra casa. Los expedicionarios, por supuesto, ella y yo. Ella enfundada en botitas de piel negra, t-shirt rosado, jean elásticos negros también. Todo enmarcado en un sombrerito de paja. A mí, ella me había disfrazado de todo cuando encontró. Más que un cazador, parecía yo literalmente la estampa de la lejía. Pero para ella, yo estaba bello. O como buena fémina que es, ella me lo hacía creer. Desternillada de la risa, me miraba, se reía y me decía, Lolo, Lolo, estás lindo. Para mí su opinión y su risa era lo único que contaba. Cuando empacábamos agua, jugo, galletitas, empanadas de carne, de las cubanas, por aquello de que el amor entra por la cocina, mantas, toallas, curitas y no sé cuántas cosas más, sentí que algo me tiraba de la camisa. Era ella, necesitaba decirme un secreto. Acto seguido pensé, se me fue la mano, en vez de un dragón de los que echan fuego por la nariz, tendremos que cazar moscas o mosquitos. Lolo me dijo, tengo que contarte un secreto. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Le pregunté. Lolo, ¿no se lo vas a decir a nadie? ¿A nadie? Ok, le contesté. Me extendió su pinky, o sea, el dedo meñique, y yo le extendí el mío, lo entrecruzamos en señal de compromiso de silencio. Lo que el pinky une no lo separa nada. Solo un abuelo periodista. Ya más confiada de que yo guardaría su secreto, aunque mirando para todos los lados me dijo en un susurro, Lolo, hay un niño en la clase que creo que yo le gusto. ¿Qué? Exclamé. I think he loves me. What? Ahí comencé a hablar en inglés, pensé que la ocasión me obligaba a dejar mis intentos de hacerla bilingüe y empecé a tratar de comunicarme con ella de la mejor manera posible. Yes, I think he loves me, me dijo. What about you? Do you love him? Le pregunté. Lolo, me contestó con voz exasperada, como si yo debiera de conocer la respuesta a priori. Lolo, I don't know, I'm too little. Esa mañana, además de cazar leones, tigres y enfrentar dragones de esos que echan fuego hasta por la nariz, hablamos de los gusanos y de cómo es que por el poder del amor se convierten en bellas mariposas. Y con sus 5 años y 5 meses, o sea, ya con casi 6 años, me habló del poder transformacional del amor con una profundidad que solo una niña que cree que un niño la ama puede expresar. Juntos. Esa mañana mi nieta me ayudó a recordar algunas de las cosas que había descubierto en los primeros años de mi vida y que ya de adulto he olvidado. Acostado sobre el césped del parque mirando las nubes, viajamos por países recónditos, volamos hacia lugares nunca vistos. Ese día, mi nieta y yo no cazamos leones ni tigres. Y el dragón, en vez de echar fuego, nos sirvió de cabalgadura en nuestro recorrido por un mundo donde el amor todo lo puede. Hablando con ella, hablaba con el niño que todavía habita en mí, en todos nosotros. Y me di cuenta de que el ingrediente principal para empezar a buscar la felicidad es perder el miedo a reencontrarnos con el niño que una vez fuimos y que todavía podemos ser. Allí, acostado sobre el césped,
al lado de mi nieta, escuchándola a ella explicarme lo que es el amor. Recordé nuevamente por qué volar es un acto de fe y por qué solamente los valientes son los que se atreven a amar. El amor es cosa de valientes. Los cobardes son cobardes porque no se atreven a amar. Ya de regreso a casa con ella y todos los bártulos sobre mis espaldas y cantando a dúo cuando se quiere de veras, escuché su voz que parando de cantar me decía al oído, Lolo, Lolo, ¿qué le pregunté? Sobre mis hombros y pegada a mi oído, escuché su risa y acto seguido me dijo, Lolo, I love you. Le di un abrazo bien fuerte, le dije, I love you too. Cuando llegué a mi casa, fui corriendo al cuarto mío y como para no perder la magia del momento, busqué entre todos los libros que he leído, el más importante, el que más me ha enseñado. Encontré la página leída 1000 veces y como si la leyera por primera vez recité, las cosas importantes se ven solo con el corazón. Ese día la cita cobró un significado adicional. Lo único que se requiere para comenzar a buscar la felicidad es perder a ser el niño que una vez fuimos. Eso fue lo que quería compartir con ustedes y por lo que rompí el pinky empeñado con mi nieta. Estoy seguro de que algún día, si ella llegara a leer este comentario, entenderá por qué compartí con ustedes su experiencia. Ella entenderá. Estoy seguro. No importa cuántos años pase, ella entenderá. ¿Lo puedes entender tú? A mí no se me ha olvidado. Las cosas importantes se ven solo con el corazón. Regresamos en solamente unos segundos. Okay, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Tal como le estábamos diciendo, vamos a hacer contacto con Venezuela. Tenemos realmente hoy un panel de lujo. Está con nosotros aquí en el estudio Juan Antonio Blanco. Juan Antonio Blanco, un querido amigo desde hace muchos años, historiador, analista político. Y también está con nosotros Andrés Albuquerque, que nos ha acompañado en otras ocasiones y hemos podido siempre disfrutar de la profundidad de sus análisis. Gracias a los dos por acompañarnos. Pero antes de comenzar con ustedes, hacemos contacto directamente con Venezuela. Tenemos a Vilca Fernández en la línea. Vilca es un estudiante que en estos momentos está en la clandestinidad, forma parte del grupo de estudiantes que hace solamente unas horas dieron a conocer un documento unitario donde planteaban, de una manera muy clara cuáles son los objetivos de ellos y qué esperan del pueblo venezolano y también cuáles son sus proyectos políticos. Vilca, gracias por acompañarnos desde la clandestinidad directamente desde Venezuela. Cuéntame cómo está tu situación en estos momentos y este documento que se dio a conocer en el día de hoy, cuáles son sus objetivos puntuales. Adelante. Sí, bueno, un saludo a los profesores que están, a nuestros historiadores, a los analistas que han estado siempre a la palestra analizando y demostrando un poco la realidad que se vive en Venezuela. Y un saludo a ustedes y gracias por ser la voz en el mundo de los que no tenemos voz en este momento en Venezuela y que se nos intenta callar por todos los medios. Definitivamente hoy el movimiento estudiantil se ha pronunciado nuevamente y ha llamado a la movilización, ha llamado a mantenerse en resistencia en la calle en contra de un gobierno dictatorial que no baja la guardia, que no cede espacios y que por el contrario sigue atropellando, sigue asesinando a venezolanos, sigue torturando a venezolanos, sigue persiguiendo a venezolanos, sigue teniendo a estudiantes presos y que sigue buscando de una u otra manera a amedrentar y a callar a un pueblo que está pidiendo en este momento libertad y democracia. Una lucha que comenzó ya hace más de 40 días y que dejó de ser una lucha reivindicativa para ser una lucha libertaria. Hoy por hoy los venezolanos, hoy por hoy la juventud se ha pronunciado y se mantiene en la calle y le dice al mundo que estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y que estamos buscando la construcción de una patria, de un país democrático donde se respeten las libertades, donde tengamos división de poderes, donde de una vez por todas podamos liberarnos de lo que ha sido la violación a nuestra soberanía, de lo que ha sido la política invasora del régimen cubano y que hoy por hoy nos mantiene bajo el yugo no solo de los hermanos Castro, sino de Nicolás Maduro como una dictadura ya instaurada en Venezuela, que en este momento hay más de 1.800 estudiantes detenidos con persecución, donde tenemos ya 39 venezolanos muertos, asesinados por el régimen,
donde además tenemos alcaldes que han sido destituidos, que han sido sacados de su cargo y que en estos momentos reposan los calabozos del régimen, pero que además también se le ha violado se ha violado la inmunidad parlamentaria al diputado María Corina Machado y se le ha querido separar de Cruz desconociendo la voluntad del pueblo. Hoy en Venezuela definitivamente se vive uno de los momentos más críticos de la historia venezolana en los últimos 15 años y en los 40 años pasados de democracia que teníamos. El llamado, bueno, es mantenernos en la calle, el llamado es a continuar la movilización. El día de hoy en diferentes ciudades del país hay movilizaciones, hay confrontaciones, hay un gobierno, hay un régimen que sigue masacrando y que sigue atropellando con sus tanquetas, con sus fusiles, con sus colectivos armados, las diferentes protestas. Vilca, cuéntame, perdona que te interrumpa, Vilca, perdona que te interrumpa. ¿Qué es lo que sería aceptable para ustedes para comenzar un proceso de diálogo? La renuncia de Maduro, que Cabello asumiera el papel un protagónico en una transición, la renuncia al gobierno completo, ¿cómo sería el mecanismo que se tuviera que utilizar para que ustedes lo aceptaran como legítimo y empezaran a dialogar con un gobierno de transición? Sí, mira, definitivamente nosotros lo hemos planteado. La única manera de que el movimiento estudiantil pueda sentarse en una mesa pasa primero por la libertad de todos los presos políticos. Hablamos no solo de la libertad de los estudiantes, sino también de los presos políticos. El regreso de los exiliados, el desarme de los colectivos armados que están matando, que estén bajo las rejas, bajo la justicia, que se ponga al orden de la justicia, los culpables de los asesinatos de 39 ciudadanos en los últimos días de protesta, que podamos conseguir y conquistar la división de los poderes en estos momentos en Venezuela que están secuestrados. Y todo eso pasa definitivamente por lograr la soberanía de nuestro país y que no es otra cosa que la salida radical del sistema totalitario que tenemos en Venezuela. Si nosotros logramos conquistar no solo la renuncia de Maduro, sino la división de los poderes, la división de los poderes que hoy por hoy están centralizados, nosotros podríamos avanzar en una mesa de diálogo para construir un gobierno de transición que a lo largo de 6 meses a un año se pueda convocar un proceso electoral con un CNE autónomo y con unos poderes autónomos que garanticen la gobernabilidad en el país y que le puedan dar una salida pacífica, pero al mismo tiempo de crecimiento y de progreso a un país en este momento que está estancado en la miseria, en la delincuencia, en la dictadura. Vilca, muchísimas gracias. De acá, suerte. Vilca Fernández, líder estudiantil que ha tenido que pasar a la clandestinidad y desde donde hemos podido contactarlo para esta conversación. Vilca, un abrazo, nuestra solidaridad de acá. Vilca Fernández, muchísimas gracias, Vilca. Juan Antonio, sin lugar a duda la situación es difícil, ¿no? Y hasta ya no solamente han intervenido algunos protagonistas serios de la vida venezolana, como clérigos muy importantes dentro de Venezuela, sino hay toda una serie de actores políticos de América Latina que están diciendo hace falta sentarse en una mesa de negociación, si no, no hay solución. Bueno, lo importante es que la mesa sea de negociación y no sea un circo para aparentar una negociación que en realidad no lo es. No hay una palabra más santa que la paz, el diálogo, el solucionar los problemas de una forma civilizada, pero una cosa es hacer eso de una manera legítima, de una manera en la cual haya posibilidades reales de alcanzar éxito en ese empeño, y otra cosa es cuando sirven una mesa donde está todo pactado con un guión que sea... Tú eres experto en este tema, y si entre los muchos temas que tú te has especializado, este tema de las transiciones es uno que tú le has dedicado un tiempo tremendo. ¿La transición en Venezuela tiene que pasar por la renuncia a Maduro? No queda más remedio de que la transición pase por la renuncia de Maduro y de Diosdado. De los dos. De los dos. Además, los dos son figuras ilegítimas, o sea, recordemos que Maduro no era la persona a la que le correspondía sustituir a Chávez en el momento en que Chávez fallece. Y hasta se juega con la fecha en que falleció para tratar de mantenerlo ahí. Le hubiera tocado en ese momento a Diosdado. Después de eso, está todo el proceso de la elección y la impugnación de la elección, que hasta los amigos de ellos de UNASUR dijeron, oiga, vuelvan a contar esos votos y salgan de esa situación. Por otro lado, no se puede permitir, según la Constitución, que un militar ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional.
y este hombre, Diosdado, volvió otra vez a hacerse cargo de una función militar como capitán nombrado por el propio Maduro en diciembre del año pasado. Entonces, se han mutuamente descalificado y deslegitimado desde el punto de vista constitucional. Entonces, no estoy aplicando ningún otro tipo de norma que no sea la rojita de Chávez. Según esa rojita, ninguno de ellos dos está calificado en este momento para los cargos para los cargos que ocupan. Entonces, el problema está en quién puede dar un paso al frente para poder abrir un proceso de conversaciones. Los militares. El que sea. Okay. Andrés, una de las cosas que complica la situación en Venezuela, lo mismo que en Cuba durante mucho tiempo complicó la situación, hasta un punto, yo creo que bastante, la presencia de los soviéticos en la isla. Porque no solamente había que negociar con Fidel Castro, sino en muchas ocasiones los mismos Estados Unidos se saltaban a Fidel Castro y negociaban directamente con los rusos, más allá de que les gustara. La crisis de octubre fue un ejemplo de cómo se saltaron a Fidel Castro y negociaron directamente con los rusos. Y pudiera poner algunos otros ejemplos: Angola, la retirada de Angola ya en los años 80, etcétera, etcétera. Venezuela presenta un cuadro similar: la presencia de tropas cubanas, la presencia de analistas, de operativos de la inteligencia cubana, o sea, cualquier cantidad de ellos. ¿Cómo se resuelve no solamente la situación interna venezolana, sino la presencia de esta cantidad de cubanos, o sea, adictos al régimen de Castro, que ya el castrismo ha alertado de que si hay un golpe de Estado, o sea, que si Maduro y Cabello pierden el poder, ellos pueden tomar medidas excepcionales? Hay algunos que han logrado entender esto como actuar militarmente. Bueno, yo pienso que hay unas leves, no tan leves diferencias entre la dominación soviética sobre Cuba, que nunca fue total. Exactamente. Y la dominación cubana en Venezuela, que parece ser clamorosamente escandalosa. Es decir, Cuba tiene en sus manos, y cuando digo Cuba no somos nosotros, sino el régimen de La Habana, tiene en sus manos desde el sistema de identificación de los ciudadanos venezolanos hasta el sistema de votación. Yo no creo que los soviéticos nunca tuvieran el nuestro, posiblemente porque a Castro nunca le hizo falta una ayuda de ese tipo. Hay otra diferencia: la Unión Soviética, como ocurrió después, podía hacer a menos de Cuba. Cuba, si Venezuela se cae como régimen, creo que los días le quedan contados. No quisiera ser demasiado triunfalista porque venimos hace 50 años diciendo que eso se acaba y no se acaba. Pero lo cierto es que es un golpe demoledor. Entonces, la solución es difícil darla en una mesa. Yo pienso que de todas maneras, como decía Juan Antonio antes, ya ambos, los dos actores fundamentales en esta lucha, porque además no son amigos, ellos son opuestos, están unidos por una necesidad, es un matrimonio de conveniencias, donde el régimen de La Habana los ha llamado a consultas varias veces y le ha dicho: ustedes tienen que resolver su problema. Y en esta unión por resolver el problema de mantenerse en el poder, ambos se han descalificado. Maduro con una elección que es evidentemente fraudulenta, Maduro que no le tocaba tomar el poder, sino, como había dicho Chávez, tenía que haber tomado en su momento Diosdado Cabello, no porque fuera él, sino presidente de la Asamblea, y convocar a elecciones donde podía ir tranquilamente Maduro. Y ahora, con este movimiento de Diosdado, entrar de nuevo en el ejército, porque evidentemente no se siente el piso fijo bajo los pies y quiere regresar a sus viejos... todavía lo complica más la situación. Todavía complica más la situación del lado institucional. Tengo que pasar a publicidad. Regresamos con este análisis tan interesante con Antonio Blanco y Andrés Albuquerque, aquí en Prohibido Callarse. Regresamos. Las ondas expansivas de esta crisis, o sea, en Cuba, en el Caribe, porque ya no solamente Cuba depende de Venezuela, sino pudiéramos decir que Nicaragua, Centroamérica, República Dominicana, etcétera, 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 dependen de este petróleo subsidiado que continuamente le manda Venezuela a ellos. En caso de que el flujo de ese petróleo se detenga, hay algunos analistas que consideran que el régimen cubano se ha ido preparando en los últimos meses, en los últimos tiempos, para una crisis que, aunque a pesar de que sea muy fuerte, puede que la logren por lo menos paliar, o por lo menos están tratando de pensar que la pueden paliar. Hay otros países que la crisis, o sea, si se detiene el flujo de petróleo, la crisis puede ser mucho más severa. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, bueno, en primer lugar yo creo de que hay una línea desinformativa de La Habana para hacer pensar de que todo está perfectamente bajo control y planificado en Cuba. O sea, los agentes de influencia de ellos han estado regando una línea informativa o desinformativa
de que ellos no están excesivamente preocupados, de que tienen soluciones para todo eso. Esa es una cuestión. La segunda, cuando le empieza a faltar Con lo que tú estás en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo. Yo sí creo que el impacto, como decía él, va a ser tremendo. Tremendo. Okay. Tremendo. La segunda cuestión es, al último al que le van a cortar el petróleo va a ser a Cuba. O sea, primero se lo cortan al Caribe, se lo cortan a otra gente, al último al que se lo van a cortar es a Cuba, porque hay una relación de mutua dependencia ahí. Ellos tienen que pagar con petróleo todo ese asesoramiento militar, de inteligencia, etcétera. La tercera cuestión es que pase lo que pase, y por mucho que esto se prolongue, hay un problema de crisis petrolera y económica en Venezuela que no lo van a resolver, aunque Maduro continúe ahí una cantidad de meses más, un año más. La producción petrolera en Venezuela está totalmente en crisis, y eso no se va a resolver manteniendo a Maduro y eso, porque es un problema ya de que si el tipo de socialismo que ha exportado Cuba llega al Sahara, terminan racionando la arena. Entonces, ese es el problema, o sea, un sistema que no funciona, punto. Andrés. Yo pienso que es difícil resolverlo. Estaba leyendo antes de venir para acá, y a la excepción de Barbados, el país más próspero del Caribe anglófono, que tiene salud gratis, a propósito, a excepción de Barbados, yo diría que todos los demás países anglófonos y francófonos del Caribe, en cierta medida, un poco más o un poco menos, dependen de este petróleo subsidiado venezolano. ¿Y el impacto cómo sería para ellos? El impacto sería grave. Diríamos que empezando por los más hacia el este, sería un impacto, sería un poco de daño, hasta llegar a Santo Domingo, donde sería desastroso, porque el 40% de la economía de petróleo de Dominicana depende hoy de Venezuela. Y el golpe más fuerte sería con Cuba. Donde tiene que ver, donde no sé si sería un golpe de gracia, pero una estocada demoledora. Muy dura. Algunos piensan que Estados Unidos ha tenido un gran aliado precisamente en esta política exportadora de petróleo subsidiado por parte del gobierno de Venezuela. Toda la cuenca del Caribe, todo Centroamérica, se ha evitado explosiones sociales bastante serias gracias a el subsidio venezolano, y Estados Unidos no se ha tenido que meter en nada en esto. En caso de que ese petróleo cese, Juan Antonio, sin lugar a duda puede que haya desestabilización en República Dominicana y en otros lugares, y empiecen olas migratorias a afectar el sur de los Estados Unidos. ¿Para ti la política norteamericana toma eso en consideración en estos momentos o ya no es un factor? Yo no creo que eso sea. Yo de nuevo pienso de que La Habana es muy hábil en introducir introducir en el debate elementos de preocupación, de que cuidado porque ustedes se van a deshacer de Venezuela y lo que van a provocar es una autocrisis y van a venir oleadas migratorias. ¿Y lo venden aquí, Juan Antonio? ¿Le venden eso a los analistas del Departamento de Estado y de otras agencias de inteligencia? ¿Le venden eso? Primero se lo venden al Departamento de Defensa, es donde más yo he visto a la gente que rápidamente compra ese tipo de preocupaciones. Yo no culpo a los generales de no tener una cultura política, ellos son militares, están ahí para detener esas oleadas migratorias y no tienen ganas de tener que hacerlo. Pero cuando un general, un almirante de altos quilates aquí hace una declaración, tiene que tener mucho cuidado, porque proyecta una imagen de la política norteamericana que no necesariamente la que está... Y fue la que proyectó precisamente uno de los más altos militares del gobierno de Estados Unidos en el Congreso recientemente, donde dijo que se podía desestabilizar toda la cuenca del Caribe y otros países y que esto podía afectar, traer olas migratorias. ¿Tú crees que esto fue plantado por la inteligencia cubana? Yo creo que eso se planta relativamente con facilidad. Y además lo ha dicho, incluso yo, si mal no recuerdo, en un discurso reciente Maduro compró esa tesis, mejor dicho, no la compró. La exportó también. La promovió. La promovió. Una de las cosas que uno se pregunta en nuestra América, Andrés, es a dónde van a parar básicamente todas estas expresiones que hemos visto nacer en los últimos años, y sobre todo que aparentemente están teniendo mucha más penetración de la que uno piensa. Argentina, Brasil ahora con Dilma se está moviendo mucho más a la izquierda de lo que muchos pensaban que se iba a mover. Estamos viendo en Chile, un Chile tremendamente próspero que sin lugar a dudas necesitaba rectificar algunas de las políticas económicas que ha venido desarrollando en los últimos años, pero que a algunos le preocupa la ausencia de preocupación en el tema venezolano y en otros temas de la actual mandataria chilena. Bueno, yo pienso, esta película ya la vimos en América Latina. Los años 70, finales de los 60, vieron los golpes de Estado de Velasco Alvarado, vieron movimientos un poco en toda América Latina.
recuerda cuando regresó Perón, Tocámpora, que después le dio el puesto a Perón. Es decir, hubo ya una ofensiva de izquierda en su momento que feneció por hambre, feneció, y una política americana un poco más agresiva que la de ahora. Esta es la segunda ofensiva, con la excepción de Alan García, que desertó de aquellas filas para tomar un camino, y no es casual que Perú en este momento tenga un sendero magnífico económicamente, en términos relativamente hablando, y que Ollanta Humala, que parecía que iba a ser el demonio en ropa interior, resulta que sigue una política bastante coherente, e incluso en el caso de Venezuela ha estado bastante parco y bastante neutral. Como decía, lo hemos visto ya. El caso de Chile no me preocupa mucho porque hay un ejército allí bastante institucional. Nos podrá gustar o no gustar lo que ha hecho en el pasado, pero lo cierto es que toma protagonismo. Yo no veo a Chile salirse de unos cánones, de una economía de mercado y de una sociedad democrática, más allá de que Bachelet esté 2 pasos a la izquierda o 10 pasos a la izquierda de Piñera. En el caso de Brasil también veo un ejército fuerte. Dilma, la izquierda es así, y cuando hablo de la izquierda más extrema. Prueba como los niños pequeños, prueban a ver si pueden ir ganando territorio. Sin embargo, todo parece indicar de que el castrismo, y ahora volviendo al punto que tú señalabas anteriormente, Juan Antonio, de que ellos están, por supuesto, y comparto contigo la visión de que ellos están propagando cualquier cantidad de análisis que termina conveniéndole a ellos. Pero sin embargo, en el caso de Brasil y en el caso de México, sí ha habido por lo menos la percepción, y en algunos casos la realidad, de que han tomado un protagonismo para tratar de ayudar al régimen a salir de la crisis económica bastante notable. En el caso de Brasil, los subsidios son más de $1.000 millones en el puerto de Mariel y en otras cosas. México le condona parte de la deuda y parece que está dispuesto a ir más allá de eso. En el caso de Brasil, el papel de Lula no debe ser menospreciado. Dentro del PT es el que ha venido impulsando eso, y parece que Dilma no ha querido enfrentarse en ese terreno, al contrario, lo ha dejado hacer bastante, y por último le ha hecho... ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque también ahí hay una izquierda que constituye la base electoral de ese partido. Y esa izquierda, una parte de ella, no toda, pero esa izquierda también todavía vive en el siglo XX, en la imagen del mito revolucionario cubano, etcétera. En el caso del PRI, yo no creo que nadie de la actual generación del PRI tiene ninguna simpatía por la actual dirigencia cubana. Es un cálculo totalmente pragmático también, apaciguar las huestes de López Obrador y compañía, para poder tener estabilidad interna para las reformas que está impulsando Peña Nieto en energía. ¿Qué reformas tú crees que prosperen? ¿Las reformas mexicanas? Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que las reformas mexicanas le llega un momento en que no queda más remedio que prosperen, o el país se estanca definitivamente, porque tienen que modernizar la industria petrolera, o si no ese país va a permanecer estancado. O sea que la responsabilidad, lo que hemos visto no es el intento deliberado de los mexicanos y de los brasileños de tratar de mantener a flote el régimen castrista, sino compromisos electoralistas, pudiéramos llamarle. Y incluso en el caso de México, no diría tanto Brasil, pero en el caso de México estoy seguro que consensuado con Estados Unidos. México y Brasil están en 2 polos opuestos, por lo que opuesto se puede hacer en un sistema democrático, un sistema normal, vivible. México, junto con Costa Rica, junto con Perú y Chile, están en esta iniciativa de Estados Unidos y Canadá, de este grupo del Pacífico, para contraponerse a la influencia creciente de Brasil en el hemisferio, que no podemos subestimar. Brasil está dando pasos de gigante. Podemos creer en el método económico o no, tiene grandes lagunas, pero lo cierto es que el Brasil de hoy no es el Brasil de hace 20 años. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que sea la política migratoria con Cuba de México, que su política de acercamiento al régimen y de tirarle un salvavidas para que no colapse de pronto, está consensuada con Washington. No es casual que va Obama, se reúne con él, a los 3 días él va a Cuba y le condona la deuda. En Cuba te voy a preguntar si tú coincides con eso o no, pero tengo que pasar a publicidad para no tener interrumpirte. Vamos a pasar a publicidad y regresamos con este interesantísimo, importante análisis aquí en Radio Real. Una oposición que exige y un régimen que encarcela a sus opositores políticos. Esta es la realidad cubana a 54 años de la instauración del totalitarismo en la isla.
Los cambios parecen ser más cosméticos que de fondo. El pluripartidismo político, la libertad de expresión y la posibilidad de elecciones libres continúan siendo un tabú, mientras el régimen, con permitir la salida al exterior a opositores políticos y una liberación de la economía, intenta dar otra cara a la opinión pública internacional. Ahora mismo se calcula, según cifras oficiales, que más de 300.000 cubanos han optado por hacerse cargo de sí mismos, o sea, por tener una pequeña empresa, abrir una cafetería, un restaurante, trabajar por cuenta propia, ser tornero, albañil, mecánico y convertirse en su propio jefe laboral, ¿no? Precisamente la ampliación del trabajo por cuenta propia fue una de las llamadas medidas raulistas, que buscarían hacer eficiente el modelo económico y evitar un derrumbe total del sistema socialista. Pero como sistema totalitario, el Estado-partido dicta y cambia a su antojo la política a seguir. Hace apenas unas semanas decidieron eliminar la venta por particulares de artículos que desde Estados Unidos fundamentalmente ingresaban a la isla, y estos eran revendidos a precios astronómicos, pero que competían en calidad con los ofertados por el Estado en las tiendas por divisas. Realmente la economía en Cuba no es una economía que esté buena. Nadie se va a enriquecer con esto, porque francamente con esto nadie se enriquece. Simple y llanamente uno vive. Que aquí el que invierte su capital, como en todos los países donde el dueño de su negocio invierte su capital, entonces la mercancía que hay en las redes de feria tiene mayor calidad. Es decir, que la ropa elaborada, aunque quiten esto, no se va a vender. ¿Qué conlleva con esto? Que las personas que están vendiendo esta ropa y le prohíban que lo siga haciendo, va a ser un gran número de desempleo que va a venir en el país. Por su parte, la represión contra los opositores políticos es una constante. Varias organizaciones opuestas al castrismo han reportado el arresto de cientos de activistas en las últimas semanas, en un desesperado intento por parte del régimen de acallar a quienes exigen cambios políticos en la isla. El tirano y el esbirro no me quitan mi fuerza de voluntad. Voy a echar pa'lante, nunca para atrás. Yo quiero mi comida, mi dinero, mi libertad. Esta dinastía. Okay, regresamos con Antonio Blanco. Antonio, acaban de pasar una ley de inversión que supuestamente los cubanos pueden invertir en Cuba, etcétera. ¿Hasta dónde todas estas medidas de alguna manera pueden mantener a flote la economía cubana? ¿Hasta dónde tienen que ir a cambios ya? Bueno, voy a subrayar el supuestamente. El supuestamente es grandísimo, porque si a muchos cubanos no le dejan ni siquiera visitar Cuba, la idea de que van a invertir en Cuba es bastante, digamos, optimista. Yo estuve leyendo lo que está disponible, ¿no?, de la ley, y en ningún momento hay ninguna referencia explícita a que los cubanos, y cuando digo cubanos voy a referirme a los de adentro y los de afuera, porque lo que me parece a mí tremendamente, para usar la terminología del patio, platista, es que están invitando con todos los incentivos del mundo a los extranjeros a explotar la mano de obra local con un mercado laboral depreciado en términos de valor. Le permiten sacar su ganancia sin imponerle impuestos fiscales, etcétera. Y mientras tanto, los cubanos, los de allí, los que están allí, olvídense de los que están afuera, los que están allí no pueden participar de eso. Mientras tanto, los que están allí no solamente no reciben para abrir un restaurancito de cuarta categoría, una fonda, un incentivo ni una moratoria fiscal, sino por el contrario es un continuo acoso de los inspectores, etcétera. O sea, hay una política entreguista al capital extranjero deliberada y una política de asfixiar al nacional deliberada. En medio de eso, lo demás... ¿Y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque le tienen miedo y terror a perder poder localmente. Un extranjero siempre, al final, lo pueden volver a sacar del país. Un nacional tiene cierto derecho, aunque sea el derecho a voto ese en una elección de mentirita, es un derecho que tiene la Constitución. Y por lo tanto, una vez que entre en el juego del mercado y se fortalezca dentro del juego del mercado, ya es una persona que es autónoma, es una persona que además, al emplear a otras tantas más, va creando una red de autonomía respecto al Estado, y eso es la última pesadilla de un país totalitario. Andrés. Tenemos que tener en cuenta que la ideología de estas personas de la extrema ultra izquierda es apocalíptica. ¿Extrema izquierda o extrema derecha en Cuba?
los extremos se tocan. Pero bueno, digamos que estereotipadamente se llaman de izquierda. Y es una mentalidad, una liturgia política apocalíptica que además ellos siempre piensan que le hacen un favor al pueblo, retomando lo que estaba diciendo Juan Antonio ahora. Ellos prefieren tratar con Escarrer de la Meliá, con Fruchá de los Iberostar, pero que Juanito Pérez, que se hizo 2 hoteles en Hialeah, vaya allí, es la última playa, lo hacen porque se están viendo ahogados. Pero que uno de adentro, no, porque como él dice, mal que bien, y si alguien de Poder Popular le da por declararse en rebeldía. Pero eso no crea, de alguna manera, no empieza a crear presiones sociales, y en definitiva lo que va a terminar obligando al raulismo o a cualquiera que esté allí a cambiar son las presiones que vengan de abajo para arriba, no las presiones que vengan de Washington para La Habana, no las presiones que vengan de Venezuela para Marianao. Es la gente en Cuba cuando digan, aquí ya esto no se aguanta más. Pero eso es inevitable. Por eso te digo, Raúl lo único que está haciendo es comprando tiempo para morirse tranquilo. Sí. Él sabe que aquello se acabó. Pero esas son las presiones que van a terminar realmente. Esas son las presiones, pero si le duran 5 años, él se va a... Pero van a durar 5 años. Siguiendo el caso de Cuba, cualquier cosa puede durar una vida. A mí ya de Cuba no me maravilla nada. Es que yo creo que las contradicciones, que todos estos cambios que están haciendo para sobrevivir son de tal dimensión que en algún momento esto va de alguna manera a cobrarle el peaje al régimen. Estoy de acuerdo contigo. Y me ¿Cuándo es ese momento? Es donde posiblemente discrepemos. Puede ser mañana, pero puede demorar 5 años más y Raúl se va tranquilo al otro mundo. Yo no sé si tú recuerdas una entrevista que cuando estuvo Fidel Castro en Naciones Unidas le hizo este periodista negro de CNN, Bernard. Exactamente. Bernard Shaw. Bernard Shaw. Y Bernard le dijo, bueno, óigame, y después de usted, dice, no, después de mí es diluvio. Eso no es problema mío. ¿Y esa es la misma mentalidad de Raúl? ¿Esa es la misma mentalidad de Raúl Castro? Sí. Más todavía. Más todavía. Él es más pragmático. Más todavía. A Raúl no le interesa el legado. O sea, él lo único que le está tratando de comprar tiempo para él, no para los que lo heredan. Y para no estar como Pinochet. Los que le heredan ya están viniendo para acá. Pero no van a tener ningún problema. El otro punto es de que... Y el hijo de Furry, se anuncia que el hijo de Furry llegó aquí. Sí. ¿Hasta qué punto esa generación que tiene garantizado capitales afuera, que sabe que el mundo de afuera es mucho más cómodo que el de adentro, aún si habitan en el primero de la cima de allá adentro? Saben que afuera se vive y con plata mucho mejor, claro, ¿no? ¿Hasta qué punto quieren comprarse el problema de un país en ruina, claro, y a punto de estallar? Claro. Eso no es, eso puede ser que algún general loco que quede por ahí todavía con alguna mentalidad de esa Sierra Maestra quiera hacer algo de eso, pero estos jovencitos, no. Ninguno. El lenguaje beisbolero, él puso a Mariano Rivera. Lo que quiere es terminar el juego sin perder. Con esto terminamos. Yo no puedo encontrar mejor manera de terminar. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Antonio. Y tiene que regresar, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Vamos a publicidad, regresamos en solamente unos segundos. Hablando de crisis, ¿no? Nuestro querido gobernador está metido en un lío tremendo con los hispanos, específicamente con uno que tiene mucho dinero. Y le ha salido nada, respondón, a pesar que le han dicho, usted no tenía que hablar, usted lo único que tenía que venir y darnos $1 millón y callarse. El hombre no se ha callado y ha formado tremendo lío. Regresamos con ese tema. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Como le dije, el tema tiene que ver con nuestro gobernador. Anet Tadeo, bienvenida, un placer tenerla acá en el programa. ¿Cómo está usted? Muy bien. Presidenta del Partido Demócrata del Condado, vicepresidenta a nivel del Estado y además parte del Ejecutivo del partido a nivel nacional, ¿no? Sí. Porque tenemos a uno de los mejores estrategas republicanos del país con nosotros, ¿no? Aquí del Condado, Emiliano Antúnez. Mi querido amigo, ¿por qué el gobernador no lo llamó a usted antes de hacer lo que ha hecho con Mike Fernández? Con una persona como Mike Fernández, uno no se busca esta bronca que se está buscando el gobernador por gusto. Bueno, sí, desafortunadamente hemos llegado a esto. El señor Mike Fernández ha recaudado y ha dado de su propio bolsillo mucho a la campaña del gobernador, y cuando tienes una persona en esa posición, no todo el mundo está en esa posición, se le debe hacer un poco caso. Yo creo que en parte él tiene la razón de lo que está diciendo. Vamos a decir que el señor Fernández no hizo públicos los emails lo hicieron públicos otra persona, no se sabe todavía, o yo no sé todavía quién fue, y
y por esa razón, y él todavía apoya al gobernador. Vamos a hablar claramente, lo que hay una discrepancia sobre las personas que están llevando la campaña, como se dio en el email, que él habla de personas de Alabama y Mississippi. ¿Le llamó mercenario? Bueno, vamos a hablar la verdad, mercenarios somos todos que trabajamos en no, pero los mercenarios que sí que vienen de afuera, que no conocen lo que está pasando y no tienen la sensibilidad del Estado. Pero sí, son fuera del Estado, y yo creo que especialmente lo que es el sur de la Florida es muy diferente a otras partes. Pues, si usted viene de Alabama, quizás entiende el norte de la Florida. Pero no entiende el sur de la Florida. Pero no entiende. Mi querida Anet Tadeo, esto es serio, me parece a mí, ¿no? Y además que ya hay otros republicanos que están empezando a decir, esta no es la manera de tratar a los donantes. ¿Qué fue lo que pasó para beneficio de los televidentes? ¿Por qué tú no le cuentas más o menos lo que pasó y las consecuencias que esto puede tener? Bueno, como demócrata es difícil para mí saber lo que exactamente pasó, excepto lo que hemos leído ustedes en los periódicos. Ustedes tienen una buena red de espías, mi querida amiga. Pero hablando en serio, o sea, sí, tienes razón, pero hablando en serio, esto es triste lo que está sucediendo. Puede que sí, que sea bueno para los demócratas, esto y lo otro, que el otro partido esté explotándose en sí mismo, pero es algo muy triste. ¿Y por qué puede terminar siendo bueno para los demócratas? La parte buena, ¿por qué puede terminar siendo bueno? Pues obviamente porque ellos mismos se están explotando, se nota que están muy desordenados, que no están llevando la campaña como se debe llevar una campaña, pero te digo que me parece triste, o sea, de todas maneras, como hispana, que esté sucediendo esto, porque no hay el nivel de respeto que se necesita tener hacia todos. Yo no, eso de lo que se habló, que todavía no se ha confirmado, que pasó en el ban, que se hizo son acento mexicano, eso lo, yo en realidad eso son cosas que no son gran cosa. Vaya, ¿quién no en su vida y yo voy a decir que vaya, que uno ha usado un acento o esto y lo otro, algo de eso? Yo no creo que eso es derogatorio. Lo peor para ti, como republicano. Pero yo creo lo que es triste en realidad es que los demócratas dependan de un ex gobernador republicano que dirá cualquier cosa mientras que le escriban un cheque o le den el voto. Eso yo creo que es triste. Es decir, que el Partido Demócrata no puede encontrar otra persona que fue un gobernador republicano, que dicho sea de paso, que todavía no se ha empezado a excavar lo que hay, pero cuando se empieza a correr los videos de Charlie Crist diciendo una cosa hace 4 años, y ya era un hombre hecho y derecho, ya estaba madurito, y ahora diciendo otra, yo creo que muchos demócratas van a decir... Anet Tadeo. Mucho cuidado, porque también tenemos videos de Reagan diciendo cosas cuando era demócrata y después se volvió republicano. Tenemos cosas de los Diapalard diciendo cosas cuando eran demócratas y se volvieron republicanos. Esto es parte de la política, siempre se cambian, y en este momento, honestamente, no me sorprende nada que la gente se esté cambiando o retirando del Partido Republicano, porque se han ido a una extrema derecha que la misma gente, y especialmente los independientes, están diciendo no más, no queremos. Pero ¿hasta tener dónde hay falta de sensibilidad, sobre todo en algunos? Porque a mí me parece que lo que está a debate en el día de hoy con esta cuestión de Fernández es que le dijeron, mi querido amigo, usted lo que está aquí es para dar dinero, cállese la boca, y lo han maltratado públicamente y no tenían, y a mí eso sí me parece que es poca inteligencia. Y si tiene poca inteligencia para tratar a un hombre que da $1 millón de su propio dinero y recauda $35 millones, Emiliano, a mí me parece que hay una falta de sensibilidad, porque tú no le dices a un donante que porque tiene una opinión crítica que es un donante renegado. Esas son palabras muy fuertes. Yo creo que la crítica en este caso está hasta de cierto modo es cierta. Es decir, la crítica de él a ese grupo. Mira, Rick Scott se tiene que acordar de una cosa, que en la primaria republicana del 2012, entre republicanos, es decir, entre del 2010, entre McCollum y Rick Scott, McCollum le gana el condado de Dade County 65% a 35% a Rick Scott. Rick Scott tiene que hacerle caso al condado de Miami-Dade y tiene que buscarse gente que puedan funcionar dentro del ámbito hispano. Pero creo que lo sabe, por eso es que escogió a Carlos López Cantera como su vicegobernador. Lo sabe, las encuestas lo demuestran, pero entonces ahora tiene un equipo de campaña que como que quieren el voto hispano, pero no quieren respetar a los hispanos de la manera que se deben respetar. Bueno, de la manera que están hablando de este donante,
amigo del gobernador, o sea, es una cosa que no se debe hacer, punto. Así lo piensen y lo crean, que él debió haberse callado. Esa no es la manera de hablarle y definitivamente a la prensa. Es un insulto muy grande, no solo para él, me parece a mí, sino que para otros, y por eso es que hoy se retiró otro sí, de MDX, un appointee del gobernador, se retiró también. Entonces ese es el problema que tenemos, que esto no va a terminar ahí. El señor Sanabria le había un problema con la gobernación, parece, porque él era puesto por el gobernador, fue puesto por Charlie Crist cuando era republicano, nos acordamos de eso porque no era hace mucho tiempo, ¿no? Y puesto por Jeb Bush, y también estaba ahí con Rick Scott. El problema del señor Sanabria es que él votó a favor del incremento en los peajes, y por esa razón el gobernador no renovó él votó a favor en febrero. Espérate. Sí, pero bueno, pero espérate, hay algo importante de lo que él dijo. Él votó a favor de subir el toll en febrero del 2013. Estamos ya casi en abril del 2014. No le puedes acusar de que trate de defenderse, la defensa permitida. Esa no es la razón que él se va porque renuncia. Y su puesto se vencía al principio del 2013, bueno, porque hasta ahora entonces yo diría 2014, que todos los que votaron por la alza del peaje, que está bienvenida su renuncia del MDX. Bueno, ese es otro tema, pero esta es una excusa, eso es lo que yo veo, que la campaña y el gobernador siguen mintiendo y siguen pretendiendo que se va a ir el problema si siguen mintiendo o diciendo excusas, y no se está yendo el problema porque salen a relucir las verdades. Emiliano, a mí me parece que eso, yo hice un comentario aquí el primer día que dije, si en el momento en que sale esta noticia, que Caputo saca esta noticia, claro, en vez de salir López Cantera, que a mí me parece que con todo respeto a López Cantera lo tiraron debajo de la guagua, ¿no? Porque salió a hablar y en menos de 24 horas Caputo había producido una serie de documentos donde demostraba que el vicegobernador estaba o equivocado o mintiendo, cualquiera de las dos cosas bastante fea. Pero bien, si en ese momento, en vez del vicegobernador, el gobernador decir, eso no es verdad, esto no es verdad y esto es mentira, entonces ese tipo de cosas hubieran dicho, ha habido un pequeño incidente, vamos a resolverlo, las personas que han cometido ese error van a ser disciplinadas, ya se hubiera terminado esta historia. La historia, como tú señalas, es la manera que la oficina del gobernador está manejando esto, de la manera que la oficina del gobernador ha manejado el tema de Mike Fernández, que a mi juicio, más allá de cualquier cosa, es total y completamente inaceptable que a uno por ser hispano, y la percepción es que se lo dicen por ser hispano, porque Mike Fernández lo dice en sus memorándum, lo traten como trataron a este señor, porque básicamente Mike Fernández dice en un momento, pero a mí tenían paranoia conmigo. Pero Mike Fernández todavía dice que él sigue apoyando al gobernador. Él no ha dicho nada, él no ha hablado. Y bueno, la última vez que se oyó de él, y estamos 5 meses. ¿Va a afectar la canción? ¿Va a afectar a los hispanos? Los intentos del gobernador. Yo creo que en 5 meses, yo creo que si el gobernador gira en la forma que tiene que girar, yo creo que lo tiene que contratar usted. Exacto. Y votar un poco de esta gente que ha traído de otras partes. Lo tiene que contratar. Contraten a Emiliano rápido, porque si no van a perder esta elección. Necesitan mucha ayuda. Y Emiliano, tienen que llevar a 10 Emilianos para allá. No, pero Anet no me puede recomendar. Yo no lo voy a recomendar. Lo que voy a decir es que realmente, esto no gana nadie, no gana, especialmente nosotros los hispanos, tenemos que ser respetados, no importa el partido. Muchas gracias, Anet. Muchísimas gracias, Emiliano. Y muchísimas gracias a ustedes. Regresamos mañana a la misma hora. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos, pero espérate, ¿dónde están? No, se me fueron. Había una sorpresa para final de fiesta, pero bien, este viernes la Fundación No Lucrativa Mónica Borguera celebra su segundo torneo anual de golf. Todos los que quieran contribuir con esta hora caricativa pueden llamar al 305-398-4609. ¿Me quedó bien? ¿Sí? Ok. Hasta mañana ahora. Muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. Ahora sí, María Julia, nos fuimos.